La interacción de dos sujetos, uno de ellos funcionando en una duración del presente expandido y en autoalusión, y el otro funcionando en una duración del presente normal, tendría como consecuencia que el primero viviera el futuro del segundo en su presente y que pudiese predecir su conducta. Puesto que el doble se encuentra en la posición autoalusiva por antonomasia, es entendible que los chamanes que han logrado activarlo puedan predecir eventos. Tales son los casos de Don Panchito de Yucatán, Don Ratpech de Yucatán y de muchos otros grandes chamanes. Ahora bien, es necesario distinguir entre la inexistencia del azar en sí misma y la observación de ella. La inexistencia del azar no depende de su observación, puesto que se rige por leyes propias. Sin embargo, el observador definitivamente influye en los patrones de inexistencia del azar. Cualquier observación de un evento o de las relaciones entre estos modifica a aquel y a estas. Mientras mayor es el poder de observación, es decir, mientras más cercano esté el sujeto de la experiencia al observador, mayor será su influencia. Sin embargo, al mismo tiempo, menor será su deseo de influir en los acontecimientos. Esto es así porque quien autoelude no se puede identificar con ningún contenido concreto de su experiencia, sino únicamente con el observador. Las leyes intrínsecas a los patrones de inexistencia del azar serán analizadas en este capítulo. Capítulo 9. Las leyes de la inexistencia del azar. Decía antes que un acto de observación modifica el observado. Si un sujeto logra observar todos los acontecimientos relativos a un suceso, junto con sus relaciones, probablemente activará los colapsos de las funciones de onda y las líneas del mundo claves que harán realidad sus observaciones internas. Existe una ley en el chamanismo que dice que cuando se logra construir un modelo perfecto de la realidad, esta última acontece tal y como ha sido inscrita en el modelo. Esta ley de las analogías es aplicable al pensamiento, de tal manera que un acto de modelaje interno de la realidad influirá en ella poderosamente. Si aceptamos la existencia de seres que en su evolución han alcanzado niveles de autoalusión muy poderosos, podríamos afirmar que los actos de pensamiento, modelaje interno y contemplación de estos seres afectan la realidad, determinando en ella la inexistencia del azar. Si llevamos esta consideración hasta su extremo, podríamos hablar de la existencia de un Dios todopoderoso, capaz de colapsar todas las funciones de onda del universo, determinando las líneas del mundo a través de las cuales fluye la realidad. En un nivel íntimo y profundo, todos los chamanes aceptan la existencia de Dios y de su participación primaria en la existencia del azar. Sin embargo, consideran que la voluntad de este colapsador primigenio está contenida en las leyes de la naturaleza y que éstas son precisamente las leyes de la inexistencia del azar, modificables por la voluntad del observador, pero generalmente vivas y autónomas siguiendo sus propias causas. La más común y notable de entre estas leyes es la que considera que existe un efecto o una respuesta ante una o varias acciones. Esta ley no especifica ni detalla el retardo o latencia de aparición del efecto. Este debe madurar para hacerse visible y afectar al originador del mismo. Dependerá de la bondad o maldad de la acción, el carácter y la cualidad del efecto que se obtenga. La definición de la bondad o maldad de las causas y sus efectos depende en parte de las consideraciones restringidas de una particular moda o cultura. A esta ley la vamos a llamar ley de causa-efecto. Una segunda ley afirma que los acontecimientos de cualquier nivel
son un modelo de lo que sucede en cualquiera y en todos los demás niveles. Ya habíamos analizado la sincronicidad y sus fundamentos, que dicen que cualquiera de las partes de una totalidad contiene la representación de ésta. Esta ley se denomina ley de sincronicidad. Una tercera ley considera que existen diferentes niveles o grados de participación en la inexistencia del azar, dependiendo de la mayor o menor distancia de los distintos colapsos de la función de onda con respecto al emanador primario. Estos niveles están directamente relacionados con la duración del presente de los colapsadores y con su capacidad autoalusiva. Mientras mayor sea la duración del presente y la autoalusión, más cerca se encuentra el sujeto de la experiencia del observador y mayor es su influencia sobre los acontecimientos. Esta ley tiene que ver con la localización del observador en los diferentes orbitales de la conciencia. Una localización en un orbital de alta sintergia, asociado con mayor duración del presente y capacidad autoalusiva, equivale a un nivel más poderoso en la determinación de los patrones de inexistencia del azar. Esta ley se llama ley de sintergia y podrá explicarse como la mayor o menor influencia que posee un campo neuronal para modificar el campo cuántico. Mientras mayor sea la neurosintergia del campo neuronal, mayor será su influencia sobre el campo cuántico. Una cuarta ley postula que la activación de un patrón de acontecimientos ocurre cuando se logra sobrepasar un umbral o masa crítica. En términos sintérgicos, esto implica la necesidad de que una cantidad crítica de campos neuronales funcione en un cierto nivel energético para dar lugar a una modificación correspondiente del campo cuántico. Algunos grupos de meditación inclusive han propuesto una aproximación estadística para determinar masas críticas. A esta ley la vamos a llamar ley de umbrales. Una quinta ley postula que los cambios se inician en las zonas de la conciencia de mayor sutileza e invisibilidad, cerca de la propia matriz de coherencia del campo cuántico, y después activan niveles de disminuida sintergia hasta aparecer en el universo de los objetos visibles. A esta ley se la llama la ley de gradientes. Una sexta ley afirma que la calidad de la materia depende de la calidad de la conciencia que interactúa con ella. Ley de la calidad. Una séptima ley dice que el establecimiento de un sujeto en un nivel de conciencia hace que sea partícipe de todas las correlaciones de ese nivel y de todos los eventos de sincronicidad de ese nivel. El sujeto se encontrará con otros sujetos del mismo orbital y participará con ellos en todos los acontecimientos que hacen de ese nivel un conjunto coherente de correlaciones, un cosmos integrado. A esta ley la llamamos ley de correspondencia. Podríamos enumerar otra serie de leyes como la ley de los orbitales, que afirman que cada orbital de la conciencia es una mente y corresponde, como ya hemos visto, con zonas de congruencia sintérgica del campo cuántico, o la ley del desarrollo, que sostiene que todo ser sintiente está sometido a experiencias que debe aprender a dominar, con el objeto de avanzar en su desarrollo como conciencia. Este avance es obligatorio, pero sus tiempos dependen de la individualidad de cada sujeto. La existencia de la individualidad nos conduce a la necesidad de contemplar la ley general de la libertad. Un ser humano pasará por varias etapas determinadas en su ser genético y biológico. Primero, será un bebé, luego un niño, luego un púber, un adolescente, adulto y vejez. No existe liberación de estas etapas, pero la forma y el tiempo exactos de su transcurso están ligados a la libertad individual.
Esta ley de la libertad tiene sus gradientes, observándosela con mayor claridad a medida que el desarrollo avanza. Inclusive, desde un punto de vista filogenético, se le puede observar. Especies poco evolucionadas y con un grado de individualidad restringido entre sus miembros son menos libres que un ser humano completamente desarrollado. A su vez, ontogenéticamente un niño es menos libre y más dependiente que un adulto. En general, la libertad humana depende de la capacidad de no identificación, en otras palabras, de la capacidad autoalusiva. En conclusión, algunas de las leyes de la inexistencia del azar son: 1. Ley de las analogías. 2. Ley de causa y efecto. 3. Ley de sincronicidad. 4. Ley de sinergia. 5. Ley de umbrales. 6. Ley de gradientes. 7. Ley de la calidad. 8. Ley de correspondencia. 9. Ley de desarrollo. 10. Ley de la libertad. Capítulo 10. Los aliados. En el chamanismo mexicano es común la mención de la existencia de seres inorgánicos, cuya labor es proteger al chamán y guiar su conducta. Aunque cada linaje los denomina de diferente forma, en general, se les conoce como aliados. Para el chamán, el aliado es un ser externo que le ha sido asignado para protegerlo. Algunos chamanes cuentan con más de un aliado. Don Juan, por ejemplo, tenía varios, cada uno de ellos con una forma diferente. Doña Josefina de Oaxaca dice poseer por lo menos dos, uno el que llama guardián y otro protector. El guardián está a cargo de sus pacientes, mientras que el protector la cuida a ella. Esto se logra utilizando, según doña Sara, un sistema de convencimiento, el cual implica enormes dosis de emocionalidad. Doña Sara dice ser capaz de establecer una comunicación física con sus aliados a través del uso de velaciones. La velación se realiza en la tranquilidad de las noches y consiste en prender una vela después de haber solicitado la presencia del aliado. A través de los ruegos sostenidos y peticiones mentales, doña Sara invita al aliado a comunicarse con ella mientras mantiene fija su atención en la flama de la vela. Dependiendo de los movimientos de la llama, su coloración y altura, esta chamana reconoce las contestaciones del aliado. Doña Sara atrae al aliado a través de la activación de emociones y estados de ánimo positivos y matizados de amor. El aliado se mantiene en contacto en tanto se pueden sostener esos estados. La atención del chamán y sus estados emocionales deben ser entrenados, con el objeto de poder mantener una concentración atentiva y un tono emocional intenso. Para el grupo de campesinos de Morelos, a los que he hecho referencia asignándoles el título de Hasidim de Morelos, la comunicación con y la existencia de los aliados son eventos casi cotidianos. Ellos han desarrollado un sistema de entrenamiento que les permite aprender a interactuar con uno o varios aliados a fin de realizar una labor terapéutica y curativa. Inclusive ellos mencionan los nombres de sus aliados, asignándoles denominaciones indígenas, apaches y pieles roja. Así, Benjamín de la Selva, pluma azul, piel roja, y otros apelativos son comunes entre ellos. Para don Lucio de Morelos, los aliados son los pastores de los rebaños de trabajadores del tiempo. Estos pastores comandan a un grupo de trabajadores y tienen influencia sobre los chamanes que, como don Lucio, han sido iniciados en el linaje de los graniceros.
Doña Pachita afirmaba que Cuauhtémoc era su aliado y protector y no su doble. Ya he mencionado algunas características de Cuauhtémoc, que no repetiré aquí. Durante el viaje de investigación que el autor realizó en Costa Rica, una de las chamanas indígenas de la región fue capaz de establecer una comunicación audible con uno de sus aliados. En alguna ocasión, doña Pachita utilizó un silbido especial para llamar a sus aliados y recibió una contestación en forma de un alejamiento audible de una presencia que molestaba a uno de sus pacientes. Los dos casos antes citados indican que los aliados son capaces de interactuar con la materia. Carlos Castaneda reporta haber tenido contactos físicos con los aliados de Don Juan, después de haberlos llamado utilizando un silbido especial. Estos contactos no solamente fueron sonoros, sino inclusive de presencia física y de efectos sobre la materia. En Costa Rica, la existencia de los aliados se explica como relacionada con la sobrevivencia de la presencia espiritual de un chamán ya fallecido. Para el caso de doña Pachita, su aliado, Cuauhtémoc, había sido un emperador azteca entrenado en las labores sacerdotales, además de las de dirigente político. Don Panchito de Yucatán es entre todos los chamanes el único para quien el aliado es innecesario. Él afirma que su única protección proviene de Dios. Don Iván Ramón de la Ciudad de México afirma poseer 3 aliados, los que se manifiestan provocando alteraciones de su conducta y personalidad. Estos aliados, a juzgar por las manifestaciones conductuales de don Iván, parecen poseer independencia entre ellos y personalidad propia. A juzgar por las manifestaciones del aliado de doña Pachita, éste era capaz de hacer aparecer su presencia simultáneamente en varios lugares. Esto sugiere que la concepción del aliado como entidad concreta e indivisible es falsa. Ya sabemos que en la naturaleza cada partícula elemental posee un carácter dual de onda y corpúsculo. Algo similar habría que asignar como característica de los aliados. Para el autor, debe existir una relación muy estrecha entre los aliados y los orbitales de la conciencia. Que esta relación sea o no de identidad es imposible afirmarlo con certeza. De la misma forma es posible suponer la existencia de una relación entre el doble y el aliado. Probablemente esta relación depende del desarrollo del doble. Capítulo 11. El desarrollo del doble. En el linaje de don Juan Matus, el doble se desarrolla a través del control de la atención y de la activación de sueños lúcidos. Un sueño lúcido consiste en la capacidad de mantener la conciencia durante la actividad onírica. En palabras de Celia Green, ¿qué es un sueño lúcido? Aquí hay un ejemplo. Sin ninguna experiencia preliminar de sueños ordinarios, de repente me encontré sobre un barco bastante grande viajando a una velocidad normal, por lo que parecía ser la desembocadura de un río, poco antes de que se vierten en el mar. Hubo algún tipo de paisaje agradable de ambos lados, con árboles y follaje, y directamente delante de mí al agua se extendió a la infinidad. La cubierta estaba lisa, limpia y calentada por el sol, y yo sentí la brisa templada en mi piel. Esto me espantó porque sabía que en un sueño uno no siente sensaciones físicas con la misma intensidad y sutileza que en la vida real, y yo dominaba suficientemente mis propios pensamientos y movimientos para pellizcar mi brazo con el propósito de asegurarme de que fue solamente un sueño. Sentí la carne bajo mis dedos y el dolor ligero en mi brazo, y esto verdaderamente me alarmó porque sabía que no debería de estar sobre aquel barco a la luz del día. No veía mi propio cuerpo, pero estaba suficientemente lúcido para imaginarlo tendido, inerte en mi propia cama, aquí, en París. Un sueño lúcido es un sueño en el cual el sujeto está consciente de que está soñando. Obviamente un sueño lúcido constituye algo difícil de comprobar. Normalmente el soñar se define al hacer referencia a su irracionalidad
y discontinuidad con la experiencia de vigilia, es decir, los acontecimientos que ocurren durante el sueño no obedecen a las leyes normales del mundo físico, y el sujeto no relaciona lo que sucede a recuerdos de su vida pasada y del mundo normal. Así el sueño interrumpe la continuidad de las demás experiencias. Ciertos sujetos sostienen que en sueños lúcidos retienen la mayor parte o inclusive todos los recuerdos que poseen en su estado de vigilia. Si es así, la continuidad de la experiencia personal evidentemente llega a un punto mínimo. Además, algunos sueños lúcidos parecen ser imitaciones muy precisas de la vida en vigilia. El caso que se citó al empezar este capítulo es un ejemplo de esto. En este caso podríamos decir que no hubo ninguna discontinuidad con el mundo físico de la experiencia ordinaria, más que un desalojamiento aparente del punto de vista del observador hacia una localización espacial diferente. Entonces, ¿cómo difiere un estado extracorpóreo de un estado de sueños lúcidos? Normalmente un estado extracorpóreo empieza cuando un sujeto está despierto, no dormido, mientras que un sueño lúcido normalmente empieza cuando el sujeto está dormido y soñando de la manera usual, o alternativamente cuando el sujeto acaba de dormirse, de manera que el sueño lúcido es el primer tipo de sueño que tiene. Aunque en ambos tipos de experiencia el sujeto se da cuenta de que lo que está experimentando es diferente de lo que normalmente experimentaría en un estado de vigilia, el sujeto muchas veces cree que está completamente congruencia aparente del campo de percepción con el mundo del estado de vigilia en una experiencia extracorpórea, y el perceptor típicamente describiría la experiencia como una en la cual contempla el mundo normal desde un punto de vista diferente. Existen reportes de sueños lúcidos que reproducen con precisión lugares conocidos al perceptor, pero la tendencia de considerar la reproducción en el sueño como idéntica al mundo físico es mucho menor. Por lo general, las representaciones más precisas y vivas se asocian con experiencias extracorpóreas, mientras hay mayor probabilidad de que un sueño lúcido contenga elementos simbólicos o fantásticos, o que el campo visual sea borroso o continuo. Las experiencias extracorpóreas, por lo general, son consideradas por sujetos que han experimentado ambos tipos de estado como superior a los sueños lúcidos en los siguientes aspectos: el grado en el cual el sujeto tiene control de la situación, el grado en el cual parece poder moverse libremente a través del espacio, y la intensidad de sus emociones de alegría, liberación, etc. En un estado extracorpóreo puede que el sujeto parezca no tener cuerpo y que esté en la posición de un observador desencarnado. Esto no es muy común en los sueños lúcidos, en los cuales el soñador normalmente parece tener un cuerpo físico de la manera normal. Es posible que esta observación se relacione con la libertad de movimiento aumentada que se asocia con las experiencias extracorpóreas. El sujeto quizá esté más emancipado de la idea de que tiene que imitar métodos normales de locomoción, y un desplazamiento más rápido y directo, de su punto de vista, puede por lo tanto parecer aceptable. Carlos Castaneda fue sometido por su maestro Don Juan a un entrenamiento que consistió en enseñarle a ver sus manos durante el sueño y a mantener su conciencia y darse cuenta de que soñaba. Este procedimiento dio lugar al desarrollo del doble de Castaneda, puesto que el mantenimiento de la conciencia durante el sueño equivale a una autoalusión. El desarrollo del doble parecería estar ligado al desarrollo de la capacidad autoalusiva, tal y como he sostenido antes. El doble de Castaneda aparecía en situaciones de emergencia y de alto riesgo, cuando su propio cuerpo era insuficiente para vencer los obstáculos que se le presentaban. Como ya vimos, Celia Green y Muldoon y Carrington han reportado la existencia de una relación entre situaciones de estrés, de alta emotividad y la existencia del cuerpo parasomático. Ahora bien,
Aunque la aparición del doble parecería conferir a su naturaleza un carácter totalmente discreto y cuántico, en realidad, y como todo fenómeno similar, se basa en la existencia de un continuo analógico con peldaños de umbral. De esta forma es posible considerar una jerarquía. El análisis de esta jerarquía del doble se dedicará en el próximo capítulo. Capítulo 12. La jerarquía del doble. Uno de los parámetros más importantes que define el grado de desarrollo de un chamán es su capacidad de predicción. Mientras mayor exactitud y plazo tengan las predicciones de un chamán, mayor jerarquía ocupa éste en los linajes chamánicos. Estas jerarquías chamánicas fueron discutidas anteriormente, pero ahora quisiera postular la existencia de una relación estrecha entre la capacidad de predicción de los chamanes y la jerarquía de sus dobles. Para entender esta relación es necesario recordar que en cada ser humano coexisten diferentes sistemas, cada uno de los cuales posee una diferente duración del presente. Buda habla de la existencia de diferentes mentes, las que he considerado relacionadas con los distintos orbitales o bandas congruentes de interacción entre el campo neuronal y el cuántico. La densidad informacional del campo neuronal cambia en relación directa con el tiempo necesario para crearlo, y esta densidad, al alcanzar un umbral, se manifiesta en una cualidad específica de la experiencia y en la activación de un orbital. Un procedimiento resultante de una duración del presente muy elevada actúa como un nivel predictivo guía de los niveles de menor duración. Puesto que la jerarquía de niveles coexisten en una misma persona, el acceso de ella a sus niveles de mayor duración le permiten reconocer el coexistente estado futuro de sí mismo. En otras palabras, sucede en una persona lo mismo que en una interacción entre dos personas funcionando en diferentes orbitales asociados con distintas duraciones del presente. La que funciona con mayor duración del presente será capaz de predecir la conducta de la otra, de la misma forma que el acceso a los niveles de mayor duración de uno mismo activan procesos de autopredicción. En un sentido poético, el ser en el que uno se convertirá íntegramente en el futuro ya existe parcialmente en el presente. Ese futuro parcial preexistente atrae hacia sí mismo al resto de la personalidad, hasta que toda ella accede a su destino predestinado. Este eje direccional, a través del cual cursa el destino personal, es el eje del observador. La jerarquía que ocupa el doble depende de su localización en este eje, y su localización en este eje determina su capacidad de predicción. La inexistencia del azar asociada con la causalidad antitemporal de Sarfati podría ser explicada como un resultado de la guía futura coexistente de los niveles de conciencia de mayor expansión de la duración del presente sobre los de duración menor. Capítulo 13. La estructura del hipercampo. El lugar en el cual se producen las interacciones entre los campos neuronales es la matriz del espacio-tiempo. Esta matriz se alimenta de todos los acontecimientos energéticos que atraviesan el espacio. Cada disposición molecular, conformación de objetos y morfología de campos energéticos contribuye a organizar la estructura del espacio. Los campos neuronales nutren a esta matriz con las morfologías energéticas de mayor complejidad conocidas en el universo. El conjunto de nutrientes de la matriz forma la estructura del hipercampo. La inexistencia del azar está basada en esta estructura, y es el hipercampo el que, al interactuar con un campo neuronal, determina la experiencia individual.
En esta experiencia está contenida la inexistencia del azar en forma algorítmica. Por ello, quien sea capaz de decodificar su propia experiencia, podrá ser consciente de los patrones de inexistencia del azar. Puesto que el hipercampo es holográfico y cualquiera de sus porciones contiene el todo, la decodificación de la experiencia individual en cualquiera de sus elementos, cualidades y modalidades, contiene la información suficiente para reconocer la estructura del hipercampo. Dependerá del nivel de la conciencia individual el que esta decodificación pueda dar lugar a predicciones acerca de la marcha de los acontecimientos. La capacidad predictiva de los chamanes podría estar asociada a un talento magistral de decodificación hipercámpico. Por otro lado, la modificación de la estructura del hipercampo por parte de un campo neuronal depende del poder individual. Este poder de modificación puede hacer que un sujeto determine colapsos de la función de onda, líneas del mundo y acontecimientos de acuerdo a su estructura personal. El cumplimiento de deseos y el destino personal están basados en lo anterior. Puesto que el poder depende de la capacidad autoalusiva, y ésta determina el nivel de conciencia y la duración del presente, la inexistencia del azar a nivel individual depende del grado de unificación de la conciencia personal. Mientras más cercana a la unidad se encuentra una persona, mayor es su participación en la inexistencia del azar, porque más cerca se encuentra su campo neuronal de la estructura del hipercampo. Este isomorfismo estructural energético es el fundamento del desarrollo de nuestros chamanes. Cuando este desarrollo llega a su pináculo, aparecen chamanes nahuales, como Doña Pachita o Don Panchito, quienes en su poder energético y en su capacidad predictiva han demostrado lo que la conciencia humana es capaz de lograr.